Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar. Partidos políticos apuran el registro de sus listas de candidatos a un día de que concluya el periodo de inscripciones. Hoy nos acompañarán con informes en vivo Natalie Toledo en Guayaquil y María del Rocío Coronel en Loja. Empezamos. Y el binomio conformado por Lucio Gutiérrez y Perla Boyes Fuller se inscribió oficialmente en el Consejo Nacional Electoral. En el acto desarrollado en el Salón de la Democracia estuvieron ex colaboradores de Gutiérrez. Con este grito, decenas de candidatos y seguidores de Sociedad Patriótica sellaron el acto de inscripción del binomio presidencial, Lucio Gutiérrez y Perla Boyes Fuller. Perlita Boyes, por favor, Y es que Sociedad Patriótica celebró el tramo final de su convención nacional para postular y elegir a los candidatos al Parlamento andino y a la vicepresidencia de la República en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. La modalidad de votación. Un delegado del CNE estuvo presente durante la convención que terminó con la inscripción de los candidatos, impulsada por varios rostros conocidos. Allí reapareció públicamente el ex canciller Patricio Zuquilanda, el exsecretario del Deporte Luis Tapia, entre otros militantes de Sociedad Patriótica. El bono productivo del desarrollo humano. Si se queda en $25, nosotros lo subiremos a 50. Si este gobierno lo deja en 50, lo subiremos a $75, pero sin quitar a nadie. Mientras la guapa candidata a la vicepresidencia de la República, Perla Boyes, que inicialmente estaba en la lista de candidatos asambleístas de Manabí, dijo que desde esa dignidad impulsará con más fuerza la labor social que ha venido realizando de manera personal. Quiero invitarles a compartir la responsabilidad de fortalecer a todas nuestras familias ecuatorianas. El binomio presidencial de Sociedad Patriótica fue el sexto inscrito oficialmente ante el CNE. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y en horas de la mañana el movimiento Creo inscribió el binomio presidencial de Guillermo Lasso y Juan Carlos Solines. Ese último aceptó postularse a la vicepresidencia, aun cuando el lunes su organización política decidió apoyar al movimiento Suma. La concentración del movimiento Creo fue casi frente a frente a la sede de Alianza País en Quito. La avenida de los Chiris momentáneamente se copó de seguidores y banderas blancas del movimiento político liderado por Guillermo Lasso, junto a su compañero de fórmula Juan Carlos Solines, director de concertación que apenas el lunes había formalizado su apoyo a Mauricio Rodas del movimiento Suma. Yo a título personal he aceptado este desafío político histórico por responsabilidad política con el país. Creo que Guillermo Lasso representa y encarna las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Creo continuó su marcha hacia el Consejo Nacional Electoral e inscribió oficialmente al binomio Lasso-Solines, con el apoyo de una facción de la izquierda democrática y otros movimientos políticos con candidatos asambleístas nacionales. Otro Ecuador es posible. Un Ecuador en democracia, donde se respete la independencia de poderes. Y en su discurso incluyó prácticamente a todos los sectores, especialmente aquellos que de alguna manera han sido postergados o afectados por alguna decisión del actual gobierno. La libertad de opinar libremente, la libertad de empresa, no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. Y así, en base a la defensa de las libertades de un país de paz y de inclusión social, el binomio Lasso-Solines quedó inscrito a la espera de la aceptación oficial del Consejo Nacional Electoral. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y al finalizar la tarde, sin la presencia del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo y director nacional del PRE, Abdalá Bucaram Puley, inscribió al binomio presidencial conformado por su padre y Denise Ceballos, una exdiputada del PRE por la provincia de Esmeraldas. Inscribió además la lista de candidatos a asambleístas nacionales y a parlamentarios andinos. El Consejo Nacional Electoral deberá decidir en las próximas 48 horas sobre esta candidatura. El movimiento Suma reveló que la ambientalista Inés Manzano será la candidata vicepresidencial que acompañará a Mauricio Rodas.
El binomio estuvo acompañado por los candidatos a asambleístas, Ramiro Aguilar, que encabezará la lista nacional, y César Montúfar por Pichincha. Rodas hizo varios anuncios de lo que haría en un posible gobierno. Nosotros trasladaremos la sede de la Vicepresidencia de la República a Guayaquil, como una medida que refleja que nuestro espíritu descentralizador se refleja en los hechos. Creemos que de esa manera podremos además realizar una tarea más eficiente de gobierno para todo el Ecuador, dándole a Guayaquil también la importancia que merece. El partido Avanza inscribió a sus candidatos a la Asamblea Nacional y parlamentarios andinos. Los postulantes llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral liderados por Ramiro González, quien destacó el apoyo que darán a la candidatura del presidente Rafael Correa y elogió a su gente. La lista nacional la integran John Argudo, Saruca Rodríguez, Marco Proaño Maya y Carol Novoa. Y en Guayas, partidos y movimientos también apuran el registro de sus listas de candidatos a la Asamblea a un día de concluir el plazo para el cierre de inscripciones. Vamos con Natalie Toledo, quien nos tiene novedades. Natalie, buenas noches, tu informe. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos desde nuestro centro de recepción de satélites, desde donde todo el día hemos estado monitoreando la llegada de los diferentes partidos y movimientos políticos a la delegación Guayas, que en estos momentos permanece cerrada. ¿Quiénes acudieron hoy? Por la mañana fueron los candidatos de Avanza, el movimiento de Ramiro González. En la tarde ya hubo más movimiento. El Partido Socialista Frente Amplio, que apoya la candidatura del presidente Correa, inscribió a todos sus candidatos, entre ellos también la constante de tener candidatos que han alcanzado fama, como la actriz Carolina Osa. Luego llegó un militante del PRIAN, solo y sin barras, pero que inscribió a toda la lista de este partido para las 4 circunscripciones de esta provincia. Y hacia el cierre de esta jornada fue ruptura 25. Ellos exaltaron el espacio que dan a la candidata Dayan Rodríguez, la primera transgénero que se inscribe en el país en este tipo de elecciones. Mañana se espera la inscripción de por lo menos 7 grupos políticos, entre ellos el PRE, Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano y Suma. Mañana desde las 8 de la mañana estarán abiertas las puertas de la delegación Guayas y así también estará abierto nuestro centro de recepción de toda esa información. Continuamos con más de Opción 2013. Muy buenas noches. Buenas noches, Natalie, gracias por la información. Y en Manabí el proceso de inscripción de candidaturas también es intenso. César Belasegui siguió de cerca la jornada y nos tiene un informe a esta hora. César, buenas noches, ¿qué novedades nos tienes? Gracias, Diana, muy buenas noches. 10 de 12 organizaciones políticas acá en Manabí ya han presentado sus candidatos a la Asamblea en la delegación electoral de esta provincia. Con nutridas marchas por las calles de Portoviejo, Alianza País y el movimiento Avanza presentaron los documentos de sus precandidatos a la Asamblea en la Junta Provincial Electoral. A continuación les presentamos el siguiente informe. En una caravana por las calles de Portoviejo, el precandidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, acompañó a sus postulantes a la asamblea por la provincia. Una verdadera fiesta cívica se vivió en la Junta Provincial, donde se inscribieron los precandidatos para los distritos Centro Norte y Centro Sur. Para que la bancocracia y la oligarquía no pretendan nuevamente tomar el poder. Mientras que los 9 precandidatos por Avanza, lista 8, también acudieron para presentar sus documentos e inscribirse para el proceso electoral. Sobre las 6 de la tarde, Fabricio Cedeño, del Partido Social Cristiano y quien lidera la lista para asambleístas en Manabí, logró inscribirse. Esperamos dar pelea en estas próximas elecciones. Además de estas agrupaciones, ya han registrado a sus precandidatos el PRE, Sociedad Patriótica, CREO, PRIAN y MPD. Se espera que mañana los movimientos Suma y Ruptura de los 25 presenten a sus precandidatos. De esta manera solo tocará esperar que el Consejo Nacional Electoral en Quito avale estas nominaciones y puedan participar en el siguiente proceso electoral. Es todo lo que les podemos informar. Diana, sigue tú en estudios. Muy buenas noches. Gracias, César. Y un ambiente muy ajetreado se evidenció hoy en la delegación electoral de Loja con la inscripción de 3 candidaturas más que se suman a las elecciones de asambleístas. María del Rocío Coronel nos lo cuenta enseguida desde dicho organismo. Hola, María del Rocío, ¿cómo se vivió esta inscripción de los candidatos?
Gracias, compañeros, y al Ecuador entero, buenas noches. Cuando falta tan solo un día para fenecer el plazo de la inscripción de candidaturas, 3 partidos más lo hicieron a lo largo de la tarde y noche de este martes. A las 15:30 lo hizo el PRIAN, liderando en su lista como primer candidato el exdiputado y actual secretario a nivel nacional de este partido, Freddy Bravo. Posteriormente, a las 17 horas, el partido Avanza hizo lo propio con sus candidatos a asambleístas, liderando en esta lista una exfuncionaria de la Coordinadora Regional del Seguro Social Campesino, Yadira Flores. Finalmente, a las 18:30, la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas inscribió a sus candidatos. En esta lista se destaca la presencia de Fausto Moreno, quien en 1992 participó por el MPD como candidato a la presidencia y también se desempeñó en años anteriores como diputado de nuestra provincia. Se espera que para mañana, que es el último día de plazo, inscriban sus candidaturas tanto el PRE como SUMA. Nosotros les estaremos informando sobre estas candidaturas. Continúen ustedes en estudios, compañeros. Buenas noches. Gracias, María del Rocío. Buenas noches también. Este noticiero es retransmitido por Forever 92.5 en Guayaquil, Exa 92.5 en Quito, la radio de la cadena Democracia, y por Excelencia Radio 100.1 en Cuenca. Continúan las acciones de protesta en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas por el denunciado incumplimiento de la gratuidad de educación, el nepotismo y el pluriempleo. Decenas de estudiantes de la Facultad de Mecánica y Electricidad iniciaron desde el pasado lunes las protestas en los exteriores del alma mater, a lo que se sumaron alumnos de otras facultades. Los reclamos se producen por la suspensión de las matrículas desde hace 3 semanas y la falta de maestros en las aulas porque no han sido contratados. Estas son las medidas que se han tomado porque las autoridades, a pesar de que les pasan oficio a los estudiantes universitarios, no son capaces de venir a arreglar o solucionar el problema. Solamente durante 1 hora de clase reciben ellos, de 8 horas solo reciben 1. Tienen 2 maestros contratados y no tienen absolutamente ninguna otra clase de maestros. El rector de la universidad dijo que mantuvo una reunión con los estudiantes y que alcanzaron varios acuerdos. Estos estudiantes fueron invitados al Consejo Académico Superior que se reunió el día de ayer. Se trató el asunto y al término de la reunión estaban los contratos elaborados. Tras la reunión, el sistema de matriculación se habilitó, pero los estudiantes continúan sin profesores. Estas protestas se suman a las denuncias realizadas ante el Consejo de Educación Superior sobre nepotismo, pluriempleo y cobros que violarían el derecho a la gratuidad de la educación. El auditor de la universidad preparó un informe preliminar pedido por la Contraloría acerca de todas estas irregularidades, pero antes de que emita el informe final, el señor rector me canceló. Esta tarde reaccionó el titular de la Senacid, René Ramírez, quien está de gira con el presidente en Europa. Publicó en su cuenta en Twitter que remitió al CES el informe sobre las denuncias de irregularidades en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Recomienda que se realicen los procedimientos para sancionar el incumplimiento al derecho a la gratuidad y conminó a las autoridades a que cese el cobro de aranceles y devuelva aquellos valores recaudados en contradicción de la ley. Ahora se espera que se emita el informe oficial. 2 trabajadores murieron cuando un caldero donde se realizaba el lavado de jeans explotó en Pelileo, provincia de Tungurahua. Según las autoridades, solo 6 de las 60 lavadoras existentes cumplen con las normas de seguridad.
La explosión de un caldero en una fábrica de jeans en el sector del Tambo, en Perileo, causó la muerte de 2 trabajadores y 2 heridos. Dice que se estalló el caldero. Puede haber fallado un electrodo, algún sensor, alguna seguridad y eso ocasionó todo. La onda explosiva alcanzó los 200 metros a la redonda y destruyó los ventanales de 21 casas aledañas al sector. Igual estoy esperando yo el informe tanto de los señores bomberos como también de los señores policías. Lamento demasiado la pérdida de un familiar, ya que no sabemos ni siquiera quién es. Los restos de Ternit, tejas, vidrios y materia prima quedaron esparcidas en el lugar. Este hecho evidenció que de las 60 lavadoras de jeans, solo 6 cumplen con los requisitos de seguridad. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas. La fiscal Fanny Castro continuó receptando las versiones de los policías involucrados en los incidentes con hinchas barcelonistas en el puente de la Unidad Nacional, esto previo al último clásico del Astillero. A la diligencia de hoy asistieron también agentes de inteligencia de la policía. Mientras tanto, la familia del único imputado en el caso, alias Lagartija, entregó a la fiscalía los nombres de varios testigos que aseguran que el acusado estuvo con ellos a la hora de los incidentes que dejó un hincha barcelonista muerto y otro herido. Viva Quito, viva mi ciudad, viva la alegría que me da, viva su paz, su libertad. Y este 15 de noviembre empiezan formalmente las fiestas de Quito. Conozcamos un poco sobre su fundación, que se efectuó hace 478 años. Quito, ciudad de ensueños y misterios, ciudad acogedora, que tras ser incendiada por Rumiñahui fue el escenario de la conquista española el 6 de diciembre de 1534. Es la fecha emblemática para toda la ciudad de Quito, la fecha en la que empezamos a nacer, a construirnos como ciudad. Con esta conquista en manos de Sebastián de Benalcázar, cerca de 200 personas conformaron la urbe, y con un cabildo a la cabeza se generó una nueva estructura social y política. Es una transición social increíble que se presenta no solamente en el área de Quito, sino para todo el área suramericana. Además se desarrolló una concepción distinta del modelo de la ciudad. Se señalaron límites y se trazaron calles rectas como las conocidas Benalcázar y García Moreno. Asimismo, un año después de la conquista en el ámbito arquitectónico, se destacó el inicio de la construcción del convento de San Francisco. Tenemos los registros históricos de que en este lugar, donde actualmente es el convento, funcionó desde el 25 de enero de 1536 una de las primeras capillitas que funcionó en este lugar. Por esto la plaza de San Francisco también fue y es uno de los lugares representativos del Quito colonial y moderno. Antes y después de la fundación española, es decir, en el siglo XVI, aquí funcionaba un tiangués o un centro de acopio o descanso de los incas. Posteriormente, hasta el siglo XVI, aquí funcionó uno de los mercados más importantes de la ciudad. Con estos lugares históricos y particulares de Quito, la Ventana del Cielo recuerda sus 478 años de fundación, manteniendo su distintivo de ciudad noble y leal. Andrea Romero, 24 horas. Las protestas contra la austeridad se extendieron en al menos 23 países europeos. España vive una huelga general de 24 horas, mientras que en países como Italia y Grecia miles de personas salieron a las calles a rechazar los ajustes económicos adoptados por sus gobiernos. Miles de personas salieron a las calles de España, Alemania, Portugal, Italia y otros países de la región en el día denominado como Acción Europea. Las manifestaciones se dan en medio del marco de tensión por las políticas de austeridad adoptadas por el continente para afrontar la crisis económica que aqueja a toda la región. En España, los momentos de mayor tensión se vivieron en la mañana, donde los agentes antidisturbios no pudieron bloquear a centenares de personas que protestaban en la calle fuera del Congreso. Sin embargo, los momentos más intensos se produjeron cuando los sindicatos antidesahucios llegaron a los bancos para protestar contra la ley que afectó a miles de personas. Según fuentes oficiales, a lo largo de las protestas se produjeron 110 detenidos, más de 40 heridos y entre ellos 18 policías. Por otro lado, en Grecia e Italia, los miles de manifestantes que mantenían una marcha pacífica hasta horas de la mañana se enfrentaron contra los agentes, en medio de rechazo contra las políticas de austeridad que los dos gobiernos mantienen y que afectarían actualmente a la ciudadanía. Mientras tanto, en Portugal, que vive un paro de 48 horas, el tercero en menos de 2 meses, unas 5.000 personas participaron en la marcha contra los recortes financieros. La masiva protesta de este miércoles tuvo la participación de más de 20 países europeos que se han visto afectados por los recortes financieros adoptados por sus gobiernos en los últimos meses.
Estefanía Garrido, 24 horas. 6 hombres reclamados por la justicia colombiana por narcotráfico, entre ellos Daniel El Loco Barrera y Jorge Milton Cifuentes Villa, alias JJ, llegaron este miércoles a Bogotá desde Caracas en calidad de deportados. El Loco Barrera es considerado como el último de los grandes capos por el gobierno de su país, que era requerido tanto por Estados Unidos como por Colombia por narcotráfico y legitimación de capitales.